Ok, vamos a ver el método de volumen finito y diferencias finitas. Vamos a explicar por qué es necesario utilizar el volumen finito. Y básicamente tiene que ver cuando utilizo coordenadas distintas a las cartesianas, cuando utilizo coordenadas cilíndricas o esféricas. ¿Cuál es el problema? Ok, si yo hago el laplaciano, si hago alguna segunda derivada por ahí en mi modelo, van a aparecer estos términos 1 sobre r. ¿Y qué pasa si quiero conocer la temperatura en el centro de mi esfera? Pues estos términos r valdría 0. Y entonces, si le pongo un 0, Python no lo sabe calcular y truena el código. Entonces, ese sería el primer problema. El primer problema es que si yo simplemente escribo mis derivadas como derivada numérica, estos términos me quedarían 1 entre R0, o sea, el radio 0, y se indetermina, truena, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dice ahí, vamos a utilizar el método de volumen finito. ¿Y cuál es el método? Pues básicamente es el mismo. Lo que vamos a hacer es discretizar el dominio. Pero esta vez no vamos a poner nada más nodos. Lo que vamos a hacer es volúmenes pequeños. Es decir, vamos a cortar como si fuera una pizza. Vamos a cortar en pedacitos nuestro sistema. Y a cada pedacito le vamos a tratar como si fuera un sistema por separado. Es el chiste. Cortar mi sistema en volúmenes pequeños. Y voy a tener que calcular áreas y volúmenes de cada uno. Es decir, en vez de tener nada más la posición de cada nodo, voy a tener que tener el área de cada nodo y el volumen de cada nodo, como si tuviera cuerpos pequeñitos de lo que está compuesto mi sistema. Dice ahí, número 2, voy a tener que integrar mi ecuación diferencial. ¿Por qué la voy a integrar? Porque si tiene segunda derivada y es la que me genera estos términos, al integrarla, lo que voy a obtener es una ecuación de grado 1, es decir, solamente va a tener una derivada, y esa es la que vamos a aproximar con derivada numérica. Entonces, en las otras, cuando es cartesiano, ¿qué hacíamos? La derivada numérica simplemente la sustituíamos y listo, ¿no? Aquí no, aquí voy a tener que integrar una primera vez para poder quitar una derivada. Y ya que está integrada una vez, puedo sustituir derivada numérica. A esto se le conoce como la forma débil, ¿no? Weak form. Le llaman la forma débil de la ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué es débil? Porque cuando está en forma diferencial, pues requiere segunda derivada. Y cuando está integrada una vez, pues ya nada más requiere primera derivada. Por eso le llaman la forma débil. Ok, y dice ahí, la última derivada, la derivada de orden 1, se va a aproximar utilizando derivada numérica o diferencia finita. Y simplemente, pues para integrar, lo que voy a hacer es voy a discretizar el dominio, voy a calcular áreas y volúmenes, básicamente. O sea, vamos a hacer el ejemplo de la esfera. Y antes de eso, pues deben de conocer sus teoremas de integrales, su clase de cálculo 2, cálculo 1, cálculo 7, no sé cuál cálculo. Y básicamente deben de saber que una integral cancela una derivada. Eso es el asunto. Este le llaman el teorema fundamental de cálculo. Si yo tengo una derivada, pues integro y me da la función, ¿no? Me da la función. Aquí es la misma idea, pero con integrales un poquito más difíciles. Dependiendo qué derivada tenga, o sea, si tengo un gradiente, ¿cómo quito un gradiente? Pues haciendo una integral de línea. ¿Cómo quito una divergencia? Pues haciendo una integral de área. ¿Cómo quito una divergencia de un campo vectorial? Otra vez la vuelvo una de superficie, ¿no? Y así, ¿no? Esta es como, aquí ven la derivada, ¿no? Aquí está la derivada y aquí ya no la ven, ¿no? Para eso sirven estos teoremas de integrales. Si alguna vez los vieron por ahí en cálculo, teorema de Gauss, teorema de Stokes, etcétera, es como el teorema fundamental de cálculo. Una derivada es cancelada por una integral. Dependiendo qué derivada tenga, pues el calibre de integral que voy a utilizar. Bueno, ¿qué otra cosa deben de saber? Pues bueno, que hay un cambio de coordenadas, que todas las coordenadas las puedo representar en distintos sistemas coordenados ajustados al cuerpo. ¿Y cuál es la idea con estos sistemas coordenados? Pues que son más lógicos. Si mi geometría es esférica, pues ¿por qué no resuelves todo con coordenadas esféricas? Y bueno, estas conversiones las vamos a hacer por ahí. Y hay que saber cómo se escribe el gradiente o la derivada en cada uno de estos términos. Voy a regresar a esto un poquito después. Estas son las diferenciales de superficie y diferenciales de volumen que ustedes deben de conocer. No se las tienen que aprender porque quiero pensar que para una esfera todo el mundo sabe calcular el área de una esfera y el volumen de una esfera. Si ya lo saben, entonces olvídense de todo esto. Este es choro de matemáticas. Y vamos a avanzar, ¿no? Ok, es lo que vamos a resolver el día de hoy. Dice ahí, vamos a resolver la temperatura para el radio de una esfera, a todas las posiciones radiales de una esfera para el tiempo t. Vamos a resolver esta ecuación que le llaman la segunda ley de Fourier o básicamente la ley de conservación de la energía para coordenadas esféricas.
Y aquí está la divergencia del flujo. Y el flujo tiene aquí primera ley de Fourier, menos K por gradiente. Básicamente, si yo sustituyo Q aquí arriba, pues me va a quedar un laplaciano, ¿no? Gradiente, punto gradiente, que es laplaciano. Y, ok, apunten los datos. Mi esfera va a medir ¿cuánto? 1 metro. Va a estar hecha de acero que tiene esta densidad, esta conductividad térmica, perdón, esta capacidad calorífica y esta conductividad térmica. Esos son los datos que hay que poner en Python. Yo voy a ir directamente a Python a ponerlos. Entonces, bueno, voy a abrir aquí el Python. ¿Qué datos teníamos ahí de la esfera entonces? Datos. Número 1, el radio, que mide 1 metro. Número 2, la densidad. Vamos a poner ρ, que son 7800. Le pongo el putito para que sea float. La capacidad calorífica a presión constante, el CP, le llaman. Que es qué tanta energía necesito para calentar la esfera, son 500. Y el último, que es que la conductividad térmica del material, que también conduce la energía, K vale 50. Más o menos son los datos de un acero. Una bola de acero, pensemos que estamos haciendo el enfriamiento, el calentamiento de una bola de esas para demoler, ¿no? De 1 metro. 1 metro de radio. Sale. Y vamos a avanzar acá en el apunte. Dice ahí, ok, ya tengo las propiedades del material, el tamaño del sistema que es 1 metro. Y vamos a poner las condiciones iniciales y de frontera. Dice ahí, mi esfera inicialmente va a estar fría a 25 grados. Es decir, todas las temperaturas entre 0 y R al tiempo 0 valen 25. Esa es mi condición inicial. Mis condiciones de frontera, vean que aquí puse ahora sí condiciones tipo 2 y tipo 3. Esta condición le llaman la condición de simetría. ¿Qué quiere decir? Que en el centro de la esfera siempre va a haber un gradiente 0. Un gradiente de temperaturas que vale 0 justo en el centro de la esfera. Para todos los instantes de tiempo mayores a 0. Y la última, que es la energía que se conduce dentro de la esfera con la energía que se extrae de la esfera o se entra a la esfera por enfriamiento de Newton. ¿No? Esta es la ley de enfriamiento de Newton, lado derecho, y esta es la ley de Fourier, lado izquierdo. Ambos son el flujo de calor, o el flux le llaman, ¿no? La densidad de flujo de calor en el sistema. Por ahí vienen los datos para convección, que son 100, y la temperatura del exterior, que es 200. Es decir, quiero calentar mi esfera con esta temperatura exterior. ¿Sale? Y dice ahí, al sustituir la ecuación, pues tendríamos esta, ¿no? Esta sería la ecuación que habría que resolver. Esta es la ley de Fourier. Y esta es la conservación de la energía toda completa. Vamos a discretizar, ¿ok? ¿Cuántos nodos vamos a elegir? 6 nodos. Vamos a elegir 6 nodos. Y vamos a obtener esto con linspace. Y en el Python, la distancia entre nodo y nodo. Sale. Va la malla, ¿no? Aquí vamos a poner malla. Discretización. Lo primero es el número de nodos. Lo vamos a poner aquí. Nodos son 6 nodos. Vamos a cortar el radio en 6. La distancia entre nodo y nodo, delta R, ¿cómo se va a calcular? Pues R entre ¿quién? Entre n-1. Porque hay n-1 distancias entre nodo y nodo. Si son 6 nodos, hay 5 distancias entre nodo y nodo. Sale. Y R, la posición en R de cada nodo le vamos a poner numpy.¿qué? Linspace. Corta la posición de 0 a R en n nodos. Ya está mi vector, print R. Lo voy a ejecutar. Ahí está mi vector de posiciones para los radios de cada nodo, la posición de cada nodo. Ok, va entonces. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar nuestra esfera en esferas concéntricas. Cada esfera concéntrica, cada capa de la esfera, va a ser un nodo. Entonces el nodo 0 está en el centro y luego de ahí el nodo 1 es una esfera hueca, ¿no? Que tiene un cierto espesor. Y cada una de estas pues tiene una frontera. La de adentro, pensemos que esta es nuestra esfera, nuestra capa esférica. La de adentro le vamos a llamar R West, o sea, al este.
Y la de afuera le vamos a llamar R east, ¿no? De este, al este. Este y oeste, ¿no? Este, la exterior, lo podemos pensar así, exterior e interior, ¿no? Le pueden nombrar como ustedes quieran. Yo utilizo esa convención de este y oeste. Y vamos a platicar qué hay que hacer, ¿no? Entonces, básicamente, para encontrar la frontera al este, lo que tengo que hacer es la posición de mi nodo, le tengo que restar medio delta R, ¿cierto? Si yo tengo todas las esferas, ¿cómo encuentro la frontera al este? Le resto media delta R. Con este medio delta R, ¿qué voy a hacer? Me voy a encontrar justo a la mitad entre nodo y nodo. Ahí empieza mi primer volumen finito. ¿Tiene sentido? ¿Cómo sería la frontera al oeste? Pues le sumo ¿cuánto? Medio delta R, ¿no? ¿Tiene sentido? Pero hay un problemita. El nodo central, el nodo que está en el centro de la esfera, no le puedo restar medio delta R. ¿Tiene sentido? Porque se sale de la malla. Ahí simplemente la frontera va a estar justo donde está el nodo, en el centro de la esfera. ¿Y cómo sería el nodo al exterior? El último nodo no le puedo sumar medio delta R porque se sale del sistema. Ese simplemente la posición final de la frontera va a ser el nodo externo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? El último nodo. Entonces tengo capas concéntricas, esferas concéntricas, y hay que calcular estas esferas concéntricas. Y vamos a hacerlo en el Python. Vean que simplemente es un vector al cual le voy a restar medio delta R para encontrar la frontera al este y al oeste. ¿Tiene sentido? La interna y la externa. Entonces voy al Python. Vámonos al Python. Y aquí vamos a poner aquí. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Voy a poner aquí R al qué. RW. Le pueden poner ustedes R interno, si quieren, el interno o el externo. Yo le voy a poner W para decir que es al oeste, west. Y RW simplemente es quien la posición en R menos medio delta R, 0.5 delta R. Esa es la posición de todas las fronteras al oeste. ¿Excepto de cuál? De la 0, ¿no? Si estoy en la posición 0, aquí le voy a poner R west de 0. ¿Qué le va a pasar ahí? Pues simplemente es R de 0. Ahí no puedo restar medio delta R. La posición de la frontera es la misma que la posición del nodo 0. ¿Sale? Y voy a hacer lo mismo para quién? Para la frontera R al este. R este. Aquí le voy a poner R al este es la posición más medio delta R. 0.5 por delta R. Aquí lo que estoy haciendo es calcular a medio delta R dónde está la frontera del lado derecho o al exterior. Excepto en cuál no puedo sumar medio delta R en el último nodo. Sí, en el último nodo tendría que poner R al este del último nodo. ¿Cuál sería el último nodo? El menos 1. El último nodo. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente es la posición del último nodo. Así, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ya tengo mis fronteras. R al este y R al oeste. Ahora tengo que calcular áreas y volúmenes de cada uno de esos volúmenes. O de esos volúmenes finitos. Corté mi esfera en esferas concéntricas para poder hacer el cálculo. Ok, ¿dudas hasta aquí con las fronteras? Se va a poner fea las matemáticas, no le hagan caso. Ignoren todo lo que va a pasar ahorita. Ok, esta ecuación diferencial, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Integrarla. ¿Para qué la integramos? Para quitar una derivada y evitarnos la bronca de qué? De tener que tener gradiente en coordenadas esféricas cilíndricas. Entonces la voy a integrar. Ahí está la integral. Si yo la igualo a 0 y la integro, la voy a integrar con el volumen. Vean que la integral de una suma que hago, separo en dos integrales. Y este con el teorema de Gauss, teorema de la divergencia, quito la derivada y me quedo con una integral de superficie. ¿Tiene sentido? Esta de acá, pues simplemente la integré con el volumen. Y aquí me va a aparecer la integral del volumen de todo esto. Básicamente tomé mi ecuación diferencial, la igualé a 0 y la integré toda con el volumen. Y una de las integrales, como es integral con el volumen, cancela la derivada. Ahora, ¿por qué integré con el volumen? Porque sé que aquí hay una divergencia. Y el teorema de Gauss me dice, la divergencia cancela con una integral de volumen. ¿Cierto? Si tuviera un rotacional, ¿qué tendría que aplicar? Teorema de Stokes. Y si tuviera, yo qué sé, un gradiente, ¿cómo lo cancelo? Integral de línea, ¿no? Sí.
Aquí, como, pues sí, ni modo, las ecuaciones de transporte tienen una divergencia. ¿Cuál es la integral que cancela? Pues teorema de Gauss. ¿Sale? Sale. Entonces, ¿qué quedó aquí? Para los amigos, aquí dice calcula el volumen y aquí dice calcula el área, ¿no? ¿Sí? Para la gente de matemáticas, pues integral de superficie, integral de volumen. Para nosotros los ingenieros, no, volumen y área, ¿no? Sí, para pronto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular todos los volúmenes y todas las áreas donde entra y sale flujo de calor. ¿Tiene sentido? ¿Cuántas superficies tengo? Pues tengo el exterior y el interior. En cada esfera tengo la parte exterior y la parte interior donde fluye calor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, perfecto. Para los amigos, ¿verdad? Vamos a hacer las integrales. No, no se preocupen. Todas las integrales, ignórenlas. Porque toda esta triple integral, ¿en qué termina siendo? Termina siendo el volumen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el volumen de una esfera concéntrica? Este es el volumen de una esfera concéntrica. Ahí, revísenlo. ¿Cuál es el volumen de una esfera concéntrica? Es 4 tercios de pi por R exterior menos R interior, ¿no? ¿Sí? Si yo tomo el volumen de la esfera grandota y le resto la de adentro, me queda el volumen, ¿no? De una capa esférica. ¿Tiene sentido? Este es el volumen de la capa esférica. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de cada elemento de mi sistema? Lo voy a poner ahora así en el Spider. El volumen de cada elemento de la esfera va a ser calculado simplemente 4 por pi, numpi.pi, por quién, r al este, al cubo, menos r al oeste al cubo, todo entre 3, ¿no? 4 tercios de esta cosa, ¿no? Y ya, así de fácil, ya calculé los volúmenes de cada esfera concéntrica. Si yo las imprimo, print, me va a decir los volúmenes de cada esfera. Ahí están los volúmenes de cada esfera. Si se dan cuenta, la más pequeña es la del centro, ¿no? Conforme más crece la esfera, más grande es la esfera, pues más volumen va a tener. O sea, me faltan las áreas. Voy a poner así las áreas. ¿Cuál sería el área de una esfera? Porque hay que poner flujo por área, ¿no? Flujo por área. ¿Cuál sería el área de una esfera? Y lo voy a poner aquí. El área de una esfera es 4pi r cuadrada, ¿no? Si es la externa, pues 4pi r externo al cuadrado, ¿no? Y si es la interna, 4pi r interno al cuadrado. Entonces, vamos a tener que calcular las dos superficies. Dice ahí área al este. ¿Cómo se calcularía el área al este? 4pi 4pi por r al este al cuadrado, ¿no? 4pi r cuadrada. Y el área al oeste, west, ¿cómo quedaría al oeste? En vez de r al este sería r al qué? Al oeste. Entonces son las superficies externas y las internas. ¿Tiene sentido? West es la interior y east es la exterior, ¿no? Por siempre es exterior menos interior. Le pueden poner interior, exterior. La nomenclatura esta de east-west es de Patancar, ¿no? Es una nomenclatura que es una persona que hace muchos de estos cálculos puso, ¿no? Y luego cuando son 3 dimensiones pone norte, sur, front, back, ¿no? Adelante, enfrente, atrás. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Para no confundirse y no estarle poniendo interior. ¿Interior de quién, no? ¿No? Imagínense que son 3 coordenadas. Interior en R o en teta o en... ¿Quién sabe, no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, entonces, bueno, ahí va el asunto. Todo esto, lo voy a platicar, todo esto no lo teníamos que hacer en diferencias finitas. Solamente se hace en volumen finito. ¿Por qué lo tuvimos que hacer? Porque integramos. ¿Por qué integramos? Pues porque no puedo resolver simplemente sustituyendo derivada numérica. Tengo que integrar la ecuación y me van a salir estas cosas de área y volumen, ¿no? Cortar el sistema en área y volumen. O sea, le vamos a encontrar las otras ecuaciones. Voy a poner aquí las otras ecuaciones. Dice ahí, ok, lo que vamos a hacer es vamos a escribir esta ecuación. Esta es la ecuación para amigos. Porque se dan cuenta, este es el primer término de la conservación de la energía y ya no pusimos toda la integral chistosa. Simplemente le pusimos aquí volumen de la esfera, ¿no? Volumen de mi sistema. Y aquí, este es el área al oeste, la superficie interna de la esfera. Y este es el flujo de calor que entra en la superficie interna de la esfera. Pensemos que el flujo de calor entra por el centro y sale al exterior, ¿no? Esto es lo que sale del sistema. Sale.
lo que dice la gente de ingeniería, hay que hacer un balance, ¿no? Por nodo. ¿Cuántos tipos de nodo hay? Hay 3 tipos de nodo. El nodo en el centro de la esfera es uno. El nodo en el exterior de la esfera es otro. Porque esas son las condiciones de frontera. Lo que está en el centro y lo que está en el exterior. Y luego los nodos centrales. Los nodos centrales son todos iguales. Ahí nada más fluye el calor. Entra de un lado y sale del otro. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Hay 3 tipos de ecuación. 2 condiciones de frontera y los nodos centrales. Dice ahí, ok, vamos a escribir esta misma ecuación con derivada numérica en forma discreta. Sale. Voy a poner la primera. Dice ahí, el primer método es el método ¿qué? Explícito. Ya saben qué significa método explícito. Quiere decir que las derivadas con la posición, todas las derivadas con la posición las vamos a poner eh, con al tiempo t. Y el término de acumulación, el término del lado izquierdo se le llama el término de acumulación. Ese se le llama el término de entrada y el término de salida de energía. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahí es, vamos a poner ahí la primera ecuación. Dice, para la frontera en R igual a 0, ¿cuál es el índice que le toca? I0, ¿sí o no? El flujo vale 0, ¿se acuerdan por qué? Esta es condición de frontera. La condición de frontera que habíamos propuesto es que en el centro no hay gradientes de temperatura. Por lo tanto, esta derivada vale 0. ¿Cuánto vale Q0? Este primer término, 0, todo vale 0, ¿no? Se cancela. ¿Y cuánto vale el otro flujo? Pues sería ley de Fourier, menos K por derivada. Y aquí está menos K por derivada. ¿Cómo me quedaría mi ecuación completa? Es esta. ¿Se dan cuenta? Solamente tiene el término de acumulación y el término de salida. Como está en el centro, no tiene término de entrada. ¿Y qué tengo que hacer de aquí? Despejar la temperatura del siguiente instante de tiempo. Tengo que despejar esta de aquí. ¿Qué le pasa al centro de la esfera en el siguiente instante de tiempo? Fíjense que es derivada con la posición, gradiente, y esta es derivada con el tiempo. Son cosas diferentes. Y aquí ya estoy reemplazando con diferencias finitas, con derivada numérica. Sale. ¿Qué voy a hacer? Despejo a esta y me queda esta ecuación. Esta es la ecuación que vamos a meter al código. Entonces tenemos que hacer un ciclo. Apúntenla, porfa. Apunten la ecuación que vamos a utilizar. Este es para el centro de la esfera. ¿No? De aquí, ¿dónde saldría el criterio de estabilidad? Pues el único término que se puede hacer negativo es este. Tendría que hacer mi criterio de estabilidad, tendría que despejar de aquí el tiempo, tendría que hacer este cálculo y decir, mi paso de tiempo debe ser menor a esta cantidad. Y vean que ahí I vale 0, ¿no? Para el centro de la esfera. Es el volumen del nodo central y el área externa del nodo central. Con eso me daría un primer criterio de estabilidad. Cada nodo va a tener su propio criterio de estabilidad. Hay que ver el mínimo, el más pequeño para no romper la equivalencia. Bueno, vamos a ver el segundo nodo para que ustedes vayan viendo la lógica. Entonces, ¿qué tenía el primer nodo? Solamente tenía acumulación y salida, ¿no? Sale, vamos a poner el siguiente nodo. Dice ahí los nodos centrales. ¿Qué pasa en los nodos centrales? Pues ley de Fourier de un lado y ley de Fourier del otro. ¿Cierto? Entra por conducción de calor de un lado y entra por conducción de calor del otro. ¿Sí? En las fronteras de cada esfera concéntrica, de cada capa esférica, entra calor de un lado y sale del otro lado. ¿Cómo me quedaría mi ecuación? Pues me quedaría así. Queda el término de acumulación, la entrada y la salida. Vean que la entrada va negativa y la salida va positiva. Porque la ley de Fourier tiene el signo contrario, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ley de Fourier tiene un menos, con el menos de entrada y salida va a quedar negativo y positivo. ¿Qué tengo que hacer de aquí? Despejar otra vez a quién. A la temperatura del nodo siguiente. ¿Qué le pasa a todos los nodos en el siguiente instante de tiempo? Despejo a esta, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Me quedaría así, ¿no? Esto es esta araña. Y vean que tiene, en vez de 2 términos, ¿cuántos términos tiene? Tiene 3 términos. Y por acá está la suma de las áreas y el volumen de las áreas. Es el término que me daría el criterio de estabilidad. Todo este, ¿no? Ya hago mi criterio de estabilidad y me dice que mi paso de tiempo debe ser menor a esta cantidad. Se parece mucho a lo que hicimos en diferencias finitas, solita. El único problema es que todo el tiempo va a aparecer área y volumen, área y volumen. Y entonces el mismo código que vamos a hacer ahorita va a servir incluso para qué? Para cilindro. ¿Qué tengo que hacer nada más? Pues cortar y poner áreas y volúmenes de un cilindro. ¿Tiene sentido? O sea, es exactamente el mismo código para cilindros. Lo único que va a cambiar en el código es la fórmula para calcular área y volumen de un cilindro. Ok, las ecuaciones, estas ecuaciones son la misma, ¿no? La misma ecuación en todos casos. ¿Sale? Y voy a poner ahí, ¿qué pasa con el nodo en el exterior? ¿Y este nodo en el exterior qué le pasa? Pues por dentro entra el calor por conducción,
pero sale ¿por qué? Por ley de enfriamiento de Newton. Aquí la última parte es ley de enfriamiento de Newton. Entonces tiene dos términos, uno que es conducción, entra por conducción, y negativo sale por enfriamiento de Newton. Y entonces mi ecuación quedaría así, ¿no? Sale, vamos a irnos a los golpes, vamos a ir a ponerlas en donde, en el spider, porque es lo importante. Y el código se va a parecer mucho, es una ecuación tipo parabólica. ¿Por qué es parabólica? Porque vamos a resolver posición y tiempo, ¿no? Para la temperatura. ¿Qué le pasa a la posición y al tiempo? Sale, vamos a hacer el código. Dice ahí, ok, después de haber hecho la discretización, vamos a poner lo que necesitamos. Y aquí voy a poner, ¿qué necesitamos después de cortar el sistema en pedacitos? Necesitamos condiciones iniciales y de frontera, ¿no? Sale. Primero la condición inicial, vamos a poner aquí condición inicial. La condición inicial. ¿Qué me dice mi condición inicial? Empiezo al tiempo cero. ¿Con qué temperatura inicial? Dijimos, va a estar fría, que es a 25 grados. Si ustedes quieren calentar o enfriar, pues aquí le ponen temperaturas diferentes. Yo lo voy a calentar la esfera. Entonces, y vamos a hacer nuestro vector de temperaturas. Nuestro vector de temperaturas le voy a poner aquí numpy_once. Es un vector lleno de n datos, o sea, son 6 datos. Pero la temperatura inicial de cada término es T inicial, ¿no? Todos están a qué temperatura? A 25, ¿no? Print T inicial. Si yo lo ejecuto, pues ahí está mi vector. Cada nodo representa una componente de este vector. Todos los nodos están a 25 grados inicialmente. Vamos a poner condiciones de frontera. ¿Sale? Condiciones de frontera. Sale, condiciones de frontera la vamos a poner aquí. ¿Qué condiciones tenemos? Pues la convección. Le llaman el, ¿cómo se llama? El coeficiente de transferencia de energía por convección. Este vale, lo voy a poner aquí, 1000, ¿no? Le pueden poner 100 si quieren que se caliente más lento o más rápido. La temperatura del exterior le llaman T infinito. La temperatura afuera de la esfera, que le voy a poner aquí caliente 200. Si ustedes quieren hacer un enfriamiento, pues simplemente aquí le cambian, ¿no? Le ponen 200 está la esfera y a 20 grados está el exterior. Quiero saber cómo se enfría la esfera. Sale. Vamos a avanzar. Ya están condición inicial, condición de frontera. ¿Qué me faltaría? Calcular el criterio de estabilidad. Lo voy a calcular al final, ¿no? Ahorita simplemente le vamos a poner un paso de tiempo pequeño para que corra. Y después vemos lo del criterio de estabilidad, ¿no? Sale. Vamos a poner aquí mi paso de tiempo. Le voy a poner solución. Hacer la solución. Mi paso de tiempo que voy a elegir aquí son 10 segundos. Cada 10 segundos quiero que calcule la temperatura de mi sistema. ¿Hasta cuándo? T final. Hasta que llegue a una hora. Le voy a poner aquí 1 por 3600, ¿no? Si le quieren poner 2 horas, pues le ponen 2 por 3600 y ya les dice 2 horas de cálculo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Una copia del vector de temperaturas le llama T de T, ¿no? ¿Qué pasa en el siguiente instante de tiempo en la temperatura? Y ahorita le voy a poner simplemente es una copia de ¿quién? De la temperatura actual. Entonces creo una copia de mi vector de temperaturas y ahí voy a almacenar los datos de la temperatura a los 10 segundos. Sale. ¿Qué otra cosa necesito? Si ustedes recuerdan, pues temperatura, solución. La solución de cada instante de tiempo, lo voy a poner aquí, ups, que es la temperatura actual. Y tiempo, solución, lo que vamos a ir resolviendo es el tiempo contra temperatura. Son listas en donde voy a ir almacenando qué pasa a los 0 segundos, luego a los qué, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 y así hasta llegar a una hora. Sale. Y hago mi ciclo, le voy a poner aquí while que mientras el tiempo sea menor al t final, a la hora, mientras no hayas calculado una hora de cálculo, voy a hacer un ciclo para la malla, le voy a poner para cada nodo en qué, in range, para cada nodo en la malla, que tiene n nodos. Y aquí es donde van mis condicionales. Si estás en el nodo 0, si i vale 0, y aquí le pondría nodo central, ¿no? Nodo central. Elif, si estás en el último nodo, si i vale ¿cuánto? n-1. Estás en el último nodo, entonces ¿qué? Le voy a poner nodo frontera, ¿no? Nodo convección o exterior, ¿no?
Y else, nodos centrales, ¿no? Else, nodos centrales. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tengo 3 tipos de nodo. Cada uno de estos condicionales me va a calcular lo que pasa en el nodo central, en el nodo exterior o en los nodos intermedios que hay entre el 0 y el n, ¿no? ¿Sí? Sale, vamos a poner aquí, nodo central es el más sencillo. Voy a poner la temperatura del siguiente instante de tiempo de este nodo i es igual a, y aquí voy a poner un término que tiene que ver con t de i, más, lo voy a poner así, más otro término que tiene que ver con la temperatura del nodo siguiente. ¿Cuál sería el nodo siguiente? I más 1. Y para que me respete que esté todo en el mismo renglón, le voy a poner así, paréntesis. Así, ¿no? Es un término que tiene que ver con el nodo actual y un término que tiene que ver con el nodo siguiente. Y se parecen mucho los términos. Aquí voy a poner primero el del nodo siguiente. Le voy a poner K, la conductividad térmica por el área externa del nodo I, por el paso de tiempo entre, voy a hacer más chico esto, a ver si cabe todo. ¿De dónde salió esta ecuación? Otra vez, ¿de dónde salió la ecuación? De mi ecuación diferencial que la integré y me salieron 2 entradas, una entrada y una salida y mi término de acumulación. Y despejé la temperatura del siguiente instante de tiempo. Sale ρ Cp, voy a poner aquí ρ Cp por el volumen del nodo por el delta R, ¿no? Toda esta ecuación es la que hay que poner aquí. Ya no cabe. Ahí está, ¿no? Y este mismo término va a aparecer por acá arriba. El mismo término es 1 menos esto, ¿no? Aquí voy a poner 1 menos todo esto. Y listo. Esa sería mi ecuación del nodo central, el nodo que está en el centro de la esfera. Con eso va a predecir la temperatura a los 10 segundos, y luego a los 20, y luego a los 30, y así, ¿no? En el centro de la esfera. Vamos a poner la otra ecuación, van a ver que se parece un montón. Es más, la voy a copiar y pegar. Ustedes van a decir, ah, hizo trampa, ¿no? Sale, la voy a copiar. No les tienen que marcar error, revisen los paréntesis. Sale. La siguiente, en vez de tener 2 términos, va a tener ¿cuántos términos? 3 términos. 3 términos. Le voy a poner copiar. Tiene 3 términos. Uno con el nodo anterior. Así, nodo anterior. Otro con el nodo siguiente y otro con el nodo actual. ¿Tiene sentido? Ah, cierto, este sería del último. Es del nodo central. Los nodos centrales tienen ambos, ¿no? Nodo central. Y el otro nada más tiene uno, ¿no? Ahorita vamos a poner, ok, cierto, este es del nodo central. Lo voy a poner por acá. Sale. Ahorita voy a borrar este, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, los nodos centrales tienen un nodo anterior y un nodo siguiente y un nodo actual. ¿Cuál sería la ponderación? Aquí le voy a poner para el nodo siguiente. Para el nodo siguiente es todo lo mismo con A este, ¿no? A al este. Para el nodo anterior sería con AW. Entonces aquí nada más le cambio W, ¿no? Y listo. Y aquí en los nodos centrales, o en la parte que dice nodos centrales, ¿qué tendría que poner? Pues la suma de las áreas. Aquí le voy a poner un paréntesis extra. En vez de un área, le voy a poner la suma de las áreas. Área W de I más área de este. Y eso es todo. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. En vez de área externa es área interna. Y aquí en el término actual, bueno, del nodo actual, hay que sumar las dos áreas en vez de una sola, ¿no? Sale, vámonos con el último, que es el nodo convectivo, así le llaman, que es el nodo que está en el exterior de la esfera en contacto con el fluido del exterior. Y simplemente ahí voy a copiar todo lo que dice aquí de nodo central, porque el área interna, perdón, todo este, perdón, este de aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Cuál es el dato que no existe? El dato siguiente, ¿no? Este lo voy a borrar, todo lo voy a borrar, porque no hay nodo exterior, ¿no? Ya estamos en el último nodo, no hay nodo exterior.
¿Qué vamos a poner en el último? Le voy a poner aquí la convección. ¿Cómo se pone la convección? Pues H por el área al este de I por el paso de tiempo entre la misma cantidad, ¿no? Rho por Cp por volumen y ésimo. Y vean que aquí no tiene el delta R. ¿Por qué no tiene el delta R? Porque no hay derivada hacia afuera. Hay convección, no hay derivada. Y todo este, en vez de ir por el ¿qué? Déjeme ponerle un paréntesis extra. Ahí está un paréntesis extra. Este va por la temperatura del exterior. ¿Cuál es la temperatura del exterior? Infinito, ¿no? Esto era en contacto con el exterior. Esto era el contacto con el ¿qué? Con el interior. Y aquí tendría que poner la ponderación. Vale, voy a poner la ponderación. Está un poquito más difícil. Sale, ¿qué quedaría? Pues aquí me quedaría menos 1 por, y aquí le voy a poner un paréntesis, menos 1 por, déjeme borrar las dos áreas, solo va una primero, área W por dt entre delta R, ¿no? Ese sería el primer término, más, y en el área exterior va H, le voy a poner H, déjeme ver, sí, H, por el área al este, creo que el dt no va, nada más sería así. Esta es la conductividad al interior de la pieza y este es el exterior de la pieza. Y aquí al final hay que quitarle el delta R. Vamos a quitar el delta R. Ahí está. Bueno, estas son todas las ecuaciones. Ya no ocupo más. No me marca error. Quiero pensar que están correctas. Cópienlas, chicos. Tengan cuidado ahí con las ecuaciones. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo obtuvimos estas ecuaciones? Porque, bueno, aquí yo las obtuve. Pero ustedes, ¿qué tendrían que hacer? Pues escribir su ecuación, entradas, salidas, acumulación. Poner las áreas, interna, externa, el volumen. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Cortar su sistema en rebanadas esféricas, calcular áreas y volúmenes de cada rebanada y despejar la temperatura del siguiente instante de tiempo al escribir la ecuación en derivada numérica. Ok, estas ecuaciones dijimos sirven para una esfera, pero también sirven para un cilindro. Lo único que cambiaría sería área, cómo calculamos el área y el volumen del cilindro. Lo que sí nos sirven es para condiciones de frontera diferentes. Es decir, si tuviera condiciones de frontera tipo 1, otro tipo de condiciones de frontera, estas ecuaciones ya no me servirían. Tendría que calcular mis propias ecuaciones de frontera. Bueno, y vamos a ver cómo se ve el cálculo. Le voy a quitar, aquí me salgo del condicional, me salgo del ciclo. Estoy todavía dentro del ciclo del tiempo y le voy a poner print, imprime el tiempo y la temperatura, ¿no? El tiempo y la temperatura. Para que ustedes vayan viendo cómo se ve el cálculo de tiempo y temperatura, vamos a imprimir cada dato ahí abajo. Y le voy a poner aquí, por último, vamos a actualizar aquí. La temperatura es una copia de T de T. Aquí estoy actualizando la temperatura para la siguiente iteración. También voy a actualizar el tiempo. T es igual a T más delta T. Actualizo el tiempo, actualizo la temperatura y guardo las soluciones. Le voy a poner T solución punto append. Guarda la solución en la lista de soluciones de T. Y T solución punto append. Guarda las soluciones en la lista de datos del tiempo. Lo voy a imprimir. ¿Qué tiene que pasar con mi esfera? Si hice todo correcto. El print, si lo voy a imprimir. Ahorita lo voy a estar imprimiendo. ¿Qué tiene que pasar? No, va adentro. ¿Qué tiene que pasar? Que voy a ver cómo la temperatura va bajando o va subiendo, ¿no? De hecho, en la mía va subiendo porque el exterior está a 200 y el interior a 25. O sea, lo voy a correr. Ahí está, ¿no? Y dice ahí, después de una hora, esta es la distribución de temperaturas dentro de tu pieza, ¿no? El centro va a quedar a 30 grados
ya se calentó un poquito. Y el exterior ya está a 185 Celsius. Después de una hora. ¿Ya se terminó de calentar todo? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si le pongo 2 horas? Vamos a ponerle 2 horas. ¿Cómo le pondría 2 horas aquí? Pues simplemente por 2. Aquí, 2. 2 horas, lo corro. Y me dice que después de 2 horas el centro ya se encuentra a 63 grados. Y el exterior a 191. ¿Tiene sentido? Se va calentando, ¿no? Si yo reviso pasos de tiempo anteriores, van a ver cómo el centro poco a poco se va calentando. 51 va pasando 52, 53, 54, 55, ¿no? Y así hasta llegar a la temperatura que estamos ahorita, ¿no? Bueno, dudas, preguntas, chicos. Vamos a hacer gráficas. Vamos a hacer gráficas. Y ya nos vamos. Ok, vamos a hacer gráficas, chicos. La primera gráfica que vamos a hacer, le voy a poner aquí, es para una posición. Quiero saber, perdón, quiero saber a cada instante de tiempo qué le pasó a la pieza. Es temperatura contra posición a un tiempo dado, ¿no? Quiero saber a una hora qué le pasó a la pieza, ¿no? Y para saber a una hora le voy a poner aquí, yo que sé, si son 360 pasos de tiempo por cada hora, le voy a poner aquí y quiero el paso de tiempo número 360, ¿no? Eso sería a una hora de tiempo, ¿no? Y le voy a poner aquí plt.plot, grafica R contra T solución de I, ¿no? Grafica la temperatura para el tiempo 360 y para que ustedes vean qué tiempo es, le voy a poner aquí plt.title, título, T solución, dame el dato del tiempo en el título. Le voy a dar a ejecutar y bueno, ahí está, 3600 segundos. Esa es la temperatura, 0 es este lado, esta es la posición 0, el centro de la esfera y este es el exterior de la esfera hasta acá. ¿Sí? ¿Tiene sentido? A los 360 segundos, 3600 segundos, perdón, una hora. ¿Cuál sería la otra? Ok, la otra sería, quiero graficar qué le pasa a un nodo, cómo se va calentando, ¿no? Poco a poco. Y vamos a poner ahí cómo se calienta un nodo, un solo nodo. Le voy a poner aquí T solución es igual, y lo único que voy a hacer es convertirlo en un array de NumPy para poder seleccionar una columna de la matriz, ¿no? ¿Por qué hago esto? Quiero convertirlo en un array de NumPy, T solución también es igual a numpy.array. Conviértelo a array de NumPy a T solución. ¿Por qué? De nuevo, ¿verdad? Esta de aquí, T solución, es una matriz. ¿Cuántos renglones tiene esta matriz? Pues depende del número de pasos de tiempo que haya tenido yo en el sistema. Si tuve 3600 pasos de tiempo, pues tiene 3600 renglones. ¿Y cuántas columnas? Cada columna es una posición. Si son 6 nodos, 6 columnas. ¿Tiene sentido? Entonces voy a ponerle aquí, sale, simplemente lo convierto en matriz y le pongo hacer la gráfica plt.plot grafica T solución, el tiempo contra una posición T solución, pero como es una columna, tengo que ponerle la transpuesta. Con eso voy a elegir el nodo, ¿les parece? Si son 6 nodos, voy a elegir el nodo 3. A ver qué temperatura le pasó al nodo 3. Y bueno, eso es lo que le pasa al nodo 3, se va calentando poco a poquito. El nodo 3 al tiempo 0 estaba en 25 y al nodo, perdón, y después de 2 horas terminó como a 120 grados. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si no pongo nodos, pues no hace cálculos. No hace nada, ni grafica nada. Bueno, vamos a hacer la última, que es la animación, ¿no? Ya, con la animación se va a entender qué sucede. Y listo. Entonces voy a hacer la animación. Sale. Ya saben cómo hacer esto. Import. Es el último, de los últimos cálculos del curso. matplotlib.animation. Ya hasta se lo grabaron as animation. Hago mi figura. Figura es igual a plt.figure. Hago mi figura. Obtengo mis ejes. Axes. plt.gca. Get current axis. Obtén los ejes actuales.
Y hago mi función para actualizar mi animación. Le pongo def, actualizar. Voy a actualizar cada paso de tiempo y ésimo. Ahí y significa paso de tiempo. Cuidado, no significa posición. Y le voy a decir, cada paso de tiempo quiero que borres lo que hay en la gráfica, clear. Borres lo que hay en la gráfica de los ejes y grafiques lo siguiente, plt.plot, plasma, no plot. Grafiques R, la posición de cada nodo, contra el tiempo solución, pero el paso de tiempo y ésimo. Y aquí le voy a decir que lo grafique con puntitos rojos, R0, ¿no? RO, perdón, puntitos rojos. Y en el título, plt.title, el título, quiero que le pongas de título el paso de tiempo actual en el que nos encontramos. ¿En qué paso de tiempo me encuentro? Y como lo tengo que poner en string, pues le pongo string aquí, conviértelo a string. ¿De qué valor a qué valor los límites en x? plt.xlim, pues de 0 a r, ¿no? Voy a poner aquí de 0 a r. Sí, la esfera va de 0 a r en el eje x. Y las temperaturas, ¿de qué valor a qué valor tendría que ponerle? De 0 a 200. Le puedo poner de 25 a 200, que es la temperatura inicial. Pero yo lo voy a poner de 0 a 200. Es mi código, entonces ¿qué importa? plt.ylim de 0 a 200. La temperatura. Y listo, hago mi animación. Aquí está mi función para actualizar. Le digo, haz la animación con la librería o el paquete de animaciones, animation.funcanimation. Anima fun. No sé por qué no jala. Ok, funcanimation. Y aquí le voy a decir, ¿qué vas a animar? Pues la figura que hicimos en el 68, coma. ¿Con quién la vas a animar? Con actualizar. Coma. ¿Y sobre quién vas a iterar? Pues range. ¿Cuántos pasos de tiempo hay en quién? En t-solución. ¿Cierto? Y luego plt.show, ¿no? Haz el show. O sea, le damos a ejecutar. Ah, hay un error. Con razón no lo encontraba. Matplotlib. Matplotlib. Dice error. Revise su código. Ok, va, lo ejecuto. Corre. Y ahí está, ¿no? Se está calentando. Del lado derecho está calentando, 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 calentando. Y va de 10 segundos en 10 segundos. Es lo que le está pasando a mi esfera. Poco a poco se va calentando el lado derecho. Me interesaría, ¿verdad? No estar aquí 2 horas viendo el cálculo. Me interesaría, número uno, que vaya más rápido. ¿Y cómo le puedo hacer para que vaya más rápido? Le pongo más pasos de tiempo. Pero, ¿cuál es el peligro de ponerle más pasos de tiempo? La estabilidad, ¿verdad? El criterio de estabilidad lo voy a romper. Y entonces, si hago muy fina la malla y muy largo el paso de tiempo, ¿qué va a pasar? Va a tronar el cálculo. Me va a empezar a sacar cosas de temperatura por 10 a la menos 27, ¿no? El sol se fundió ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues poner un criterio de estabilidad. Calcular el criterio de estabilidad. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque, bueno, es más tardado. Y ya se acabó la clase. Voy a poner ahí el apunte. Así, esto es trampa, se llama hacer trampa. El criterio de estabilidad, pues es esta parte, ¿no? ¿Qué se hace en el criterio de estabilidad? Pues se calcula el criterio de estabilidad para cada nodo. Nodo intermedio, nodo externo y nodo central. Y se toma el mínimo, el más pequeño. Ese sería el criterio de estabilidad que habría que elegir. ¿De dónde salieron estas desigualdades? Pues de cada ecuación que planteamos nosotros para cada nodo. Nodo central, nodo externo y nodo intermedio. De ahí se plantea el criterio de estabilidad. Se busca el mínimo, el más pequeño. Y se imprime para que tomemos una buena decisión y hagamos nuestro cálculo bien. Simplemente yo lo voy a hacer al tanteo. Lo voy a hacer al tanteo. Le voy a decir que aumente la cantidad de nodos. En vez de, ¿qué? 6 nodos. Le voy a poner aquí 11 nodos. Y el paso de tiempo lo voy a reducir a 1 segundo. Y le voy a decir aquí que en vez de 2 horas le voy a decir que grafique 10 horas. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Pero aquí en range le voy a poner que vaya de 0 a len. Y que vaya de ¿qué? ¿Cuántas horas fueron? 10 horas. Que vaya de 10 en 10, ¿no? O de 100 en 100, ¿no?
para que no me dé tantos pasos de tiempo. No quiero que me dé tantos pasos de tiempo. Solamente sáltate 100 en 100 datos, ¿no? Lo voy a ejecutar. Ahí están los cálculos. Está haciendo cálculos, ¿no? Si se tarda un poquito. Vean que ya me puse más estricto. O sea, ya son 11 nodos. Estoy haciendo un cálculo de 100 horas. No, 10 horas, perdón. Y luego hacer la animación, ¿no? Y vean que todavía se sigue calentando. Vean que ahí está calentándose. Tendría que comentar el print para que, sí, no se tarde tanto. Pero aún así, ¿verdad? Sigue haciendo cálculos. No crean que es tan rápido. Quiero pensar que ya va a acabar. Son 10 horas. Creo que me pasé. Lo voy a... De a segundo. Sí, está en un segundo, en un segundo. Ok, le voy a parar. Ya. Descansa. Voy a quitarle el print. Voy a quitarle el print. A ver si sin el print sí jala más rápido. Lo voy a ejecutar. No, ¿verdad? Ok, se está tardando bastante. Ay, ya había salido. Ups. Ahí está, ¿no? Ahí está la gráfica. Y vean cómo se va calentando y de este lado el centro de la esfera poco a poco empieza a calentarse también. Y vean que el exterior ya casi llega a 200. Todavía no llega a 200 el exterior. Pero poco a poco lentamente se acerca a 200. Y no sé, ya ahí pasan, no sé, ya casi las 10 horas. Cuando pasen las 10 horas se va a repetir la simulación. Bueno, ahí está, ¿no? Lo podemos ver todo el día, estar aquí. Sí, el centro se tarda como 10 horas en calentarse. Y eso tendrá que ver con la conductividad del material. Si yo le pongo más conductividad, pues más rápido se calienta el centro. Y con eso ya puedo diseñar, ¿no? ¿Cuánto tiempo para templar un barco completo de esos buques, ¿no? Transportador de portaaviones, ¿no? Bueno, vamos a dejarla hasta ahí.